Dios les bendiga, saludos a todos, bienvenidos a esta serie de enseñanzas. Yo le pido al Señor que esté con nosotros, que Él sea el que nos explique su palabra, porque yo no soy más que un mensajero que trae un mensaje para todos aquellos que escuchen, que tengan oídos, que Dios les haya dado oídos para escuchar las verdades del Espíritu. Hoy nosotros estamos en este día, vamos a ver el segundo tema de la serie, los crucificados. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, no sin antes orarle al Señor para que nos bendiga y que su palabra que nos la envía no regrese al cielo sin haber hecho su obra. Yo oro para que el Señor esté con nosotros y que este mensaje caiga en tierra fértil. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hemos estado hablando acerca de la semana pasada, vimos cómo hay una iglesia que busca sus pasiones, que son 6 partes de 7, pero hay una que no es hedonista, que no busca sus pasiones, porque ha sabido entregarse a Dios y buscar a Dios. Así que, pero dentro de esas iglesias hay una, en Apocalipsis capítulo 2, ya algunos sabrán de qué estoy hablando, son las iglesias que están en el principio del Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo para las iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo quiero que le pongamos atención aquí en el verso 9 a la palabra que dice tribulación. No temas lo que estás por sufrir, lo que vas a padecer. He aquí, Satanás echará a algunos para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay una versión que dice, y Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Dice la palabra del Señor que Dios reprende y corrige a los que ama. Porque si Él, dice Pablo, no nos corrigiera, nosotros seríamos hijos ilegítimos, bastardos. No tendríamos padre. Pero por cuanto tenemos padre, tenemos un padre bueno que sabe darnos cosas buenas, y dentro de esas cosas buenas que Él sabe darnos es la corrección. Entonces aquí dice que hay unos que van a sufrir cárcel y van a sufrir muerte. Y decíamos el discipulado anterior, el tema anterior, que nosotros no podemos, esto no lo podemos volver romántico y pensar que son algunos que van a ser sacrificados por otros. Porque dice la Biblia que el único sacrificado siendo justo fue Jesús. De ahí todos los demás que mueran tienen que morir porque de alguna manera se lo merecían. Porque de lo contrario entonces tenemos muchos corderos. Y dice la Biblia que no es así. Hebreos capítulo 8, capítulo 9. Dice que el único cordero capaz de quitar el pecado del mundo, dice en otro lado también, fue Jesús. Entonces nosotros tendríamos que ser bautizados por otros que murieron justamente. Y no, el único que murió, el único que era justo y que era digno fue Jesús. Entonces, el que es encarcelado, el que es metido en una cárcel, el que es metido a una prueba, es porque su diseño no está completo. Es porque le hacen falta algunas cosas ahí que Dios está tratando para llevarlo a que alcance la estatura del varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la edad de Cristo. Entonces, dice aquí, seréis probados durante 10 días y tendréis cárcel. Ahora vamos a irnos a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 23, verso 40. Lucas 23, 40. Dice, pero el otro le contestó, y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena, bajo la misma tribulación, dice otra versión acá.
y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, estaban dos hombres crucificados. Estaban tres hombres crucificados: Jesús y dos ladrones. Y uno le decía a Jesús: ¿por qué no te bajas de ahí y nos bajas a nosotros si tú eres Dios? Pero viene el que había sido crucificado junto a Jesús. Ojo acá. El que había sido crucificado junto a Jesús reprende al otro y le dice: nosotros justamente estamos aquí. Si alguien se enferma, si alguien tiene tribulación en este tiempo, si alguien ha pasado hambre, ¿cómo es posible que la Biblia diga: yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Y entonces, ¿cómo es que hay gente que pasa hambre? Porque dice que aquí este ladrón que fue crucificado junto a Jesús dice: nosotros justamente estamos aquí. Nosotros nos merecíamos este castigo y esta tribulación. Pero él no, él es justo. Incluso le dice, a pesar de que estás en la misma tribulación que él y que yo, no te rindes. Sigues combatiendo y sigues buscando tus pasiones y sigues buscando tus deleites y sigues buscando tu propio camino a pesar de que estás en tribulación. Entonces, el Espíritu habló a mi corazón y me enseñó esta cita, porque la Biblia no se puede entender si Dios no la explica. Y mire, nosotros hemos pasado muchas veces, usted y yo, hemos pasado muchas veces por versículos que decimos: sí, eso ya no lo sabíamos, sí, eso yo lo sé. Pero cuando viene la revelación del Espíritu Santo, entendemos cosas que estaban ahí, que no las podíamos ver porque estaban veladas para nosotros. Pero este Gólgota, este monte Moria, tenía 3 crucificados. 2 de ellos se merecían estar ahí y uno no. Esta es figura del ser integral del Hijo de Dios, que es espíritu, es alma y es cuerpo. Y el Jesús, en ese momento, de los 3, era el espíritu. Jesús representaba el espíritu. Y luego estaba el que iba a ser justificado por haber creído en la última hora, por haber creído dentro de la tribulación, por haberse arrepentido en la tribulación. Miren que no se arrepintió antes, porque tuvo tiempo para arrepentirse. Hoy la iglesia tiene tiempo para arrepentirse y no se está arrepintiendo. Y le va a pasar que ya estando crucificados muchos, hasta ahí se van a arrepentir. Claro, eso es misericordia y gloria a Dios, porque muchos van a ser salvados en medio de la tribulación. Pero hoy hay tiempo para que la gente, para que los hijos de Dios se arrepientan, para que vengan a Dios y se arrepientan y digan: Señor, yo ya no quiero vivir una vida como la que estoy llevando y es necesario que yo me arrepienta. Pero aquí, este hombre le dice, este hombre que va a ser justificado porque está creyendo en medio de la tribulación, es figura del alma, que solo se arrepiente. Mira, mi hermano, hay veces que el alma, por eso David decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás acongojada, alma mía? Porque el alma se arrepiente en la tribulación. El alma, mira mi hermano, el alma no se arrepiente cuando las cosas van bien y todo está de color de rosa, no. De hecho, cuando está así, el alma aprovecha para satisfacer sus deseos. Cuando hay paz, cuando no hay guerra, el alma trata de satisfacer sus deseos. Pero no es hasta que llega la tribulación que el alma se arrepiente. Pero no estaba solo el espíritu y no estaba solo el alma, también estaba el cuerpo.
Y el cuerpo es representado, porque tú sabrás que el cuerpo, que el ser integral, que se llama Hijo de Dios, tiene tres partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el cuerpo es este hombre que, a pesar de que estaba sufriendo y estaba en tribulación, crucificado con clavos en sus manos y en sus pies, y estaba sufriendo una muerte dolorosa, a pesar de eso, no se arrepentía. Y se lo dice al compañero, dice, ni siquiera temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma tribulación. Quiere decir que los carnales, los que viven por la carne, imagínense que los que viven por el alma ya están mal porque necesitan ser redimidos, necesitan ser corregidos. Pero los que viven por el cuerpo son animales. La ciencia les llama psicópatas. Porque un psicópata vive de satisfacer solo sus deseos en la carne y nubla toda conciencia por completo. Este hombre estaba sufriendo, y así es el cuerpo humano, mi hermano. Yo lo decía en la enseñanza anterior. Ahí lo vas a poder encontrar, lo vuelvo a decir hoy. Que el cuerpo no se arrepiente, mi hermano. El cuerpo no se arrepiente. El cuerpo puede estar pasando por una gran tribulación y te aseguro que le da ganas de comerse un sándwich. Porque el cuerpo necesita satisfacer sus deseos, porque las pasiones, el hedonismo está en nuestros miembros. Por eso Pablo, lo vuelvo a repetir, Pablo decía, pobre de mí, que estoy en este cuerpo de muerte. Este cuerpo tiene que morir, mi hermano, porque no se arrepiente. Por eso, aquí Jesús es sacrificado por todos los que no íbamos a lograr ser santos por nuestra propia cuenta. Y luego salva al alma y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se la lleva al seno de Abraham, que está abajo en el Seol. Se la lleva a descansar al lugar de los muertos que mueren en Cristo. Es un lugar de descanso. Y la pasa dejando ahí al alma por fin. Mira, mi hermano, si el alma va a descansar hasta que muera el cuerpo. Porque decía yo la semana pasada, el tema anterior, que entre el cuerpo y el alma hacen un contubernio que se llama carne. Y mientras que sigas tú teniendo carne, esa componenda, ese contubernio entre el cuerpo y el alma para satisfacerse mutuamente, va a seguir habiendo una iglesia hedonista. Pero eso se acaba, mi hermano, hasta que la persona se muere. Por eso dice la Biblia, en el espíritu de la Biblia, que nosotros tenemos que morir en vida. No decía Juan el Bautista, decía, es necesario que Dios crezca, que Él crezca para que yo disminuya. Es necesario que nosotros muramos, y el que logra hacer morir en vida, mi hermano, no puede conocer muerte. Pero los que mueren, todos los demás que no alcancen esa estatura, tendrán que morir y dejar su cuerpo en una tumba y desprenderse del cuerpo y dejarlo ahí, porque ese cuerpo tiene que morir. Por eso este hombre, los tres mueren. El espíritu, que es Cristo, muere, pero él muere voluntariamente entregando su vida. Y le entrega a Dios su espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego el alma también muere, pero el alma es salvada. Jesús le dice, hoy mismo estarás, lo salva. Pero al otro, el otro se muere sin Cristo, que es el cuerpo. El cuerpo va a morir sin Cristo porque el cuerpo no tiene la capacidad de arrepentirse. El alma sí, el cuerpo no. Porque el cuerpo está hecho de la tierra, y que el que es de la tierra es terrenal y ahí se va a quedar. Pero el que es del cielo es celestial y ha nacido por voluntad de Dios. Entonces todos los que hemos nacido por voluntad de Dios tenemos que dejar que la victoria que Dios te va a dar no te la va a dar en el cuerpo. Porque se ha predicado mucho que Dios nos va a sacar en victoria, y que la victoria aquí, que la victoria allá. Pero la victoria no es en este cuerpo. La victoria no es porque logres comprar un carro, el carro que soñabas, la casa que tenías, la casa que soñaste. Eso no es victoria. Esas son añadiduras que Dios las puede dar. Pero la victoria
es que nosotros a imagen de Cristo resucitemos por Él, en Él. Esa es la victoria. Porque Jesús tuvo victoria porque resucitó y venció a la muerte. Así nosotros también tenemos que vencer a la muerte. Pero estos tres, el hombre el que representa la carne, el que no se arrepiente, que fue crucificado también y no se arrepintió. Miren, mi hermano, yo lo he dicho otras veces. ¿Por qué si al que salvaron, el que se arrepintió, murió también en agonía? Porque dice la Biblia que cuando llegándose ya que se estaba oscureciendo, los judíos dijeron, estos no pueden quedarse ahí colgados porque mañana empieza la Pascua. Entonces pidieron permiso para bajarlos, pero como no se morían, mi hermano, ay Dios mío, pero como no se morían, dice que un centurión agarró un martillo y le quebró las piernas para que se murieran. Así muchos que no entienden que tienen que sacrificar su vida, Dios les permite que sus piernas sean quebradas para que en medio de esa tribulación se arrepientan. Por eso es que nosotros vemos que Dios está juzgando y está llevando juicio a muchos que no quieren arrepentirse. Por eso mientras que no ha llegado juicio, mi hermano, tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete. Porque la iglesia debe arrepentirse. Y aquí le está hablando, ellos eran israelitas, ellos eran judíos, la salvación había llegado a ellos, eran hijos de Dios, descarriados de desobediencia, pero eran hijos de Dios. Así hoy Dios le está hablando a los hijos perdidos de la casa de Israel, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque el que está en la carne, pues ya decidió estar en la carne. Pero el que está tibio, el alma, es la única que puede estar tibia, porque el cuerpo siempre está frío, el cuerpo siempre quiere hacer lo que quiere, pero el alma, mi hermano, el alma es la que está tibia, debe decidirse, porque ojalá fueras frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Por eso este tiempo es de darnos cuenta que nosotros no podemos ser, porque viendo que no quieren morir, entonces les quebraron las piernas, dice. Les enviaron un virus, un terremoto, un tsunami. Yo le estoy diciendo cosas que están en la Biblia, mi hermano. Porque el día de la ira ha de venir. Eso está decretado y de que va a venir, mi hermano. Lo creas o no lo creas, el día de la ira va a venir. El día grande y terrible de Jehová. Por eso, mientras que nosotros sigamos viendo que el sol sale para alumbrar los días, que es la marca de la misericordia, nosotros sabemos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero el día que el sol sea apagado y la luna sea apagada, mi hermano, ahí tienes que entender que ya no hay misericordia. Ese es el día de la ira. Entonces, estos hombres que Jesús representa al espíritu, el ladrón arrepentido representa el alma y el ladrón no arrepentido representa el cuerpo. Esta es la misma historia. Esto que pasó con Jesús cuando dio su vida es la misma historia que acontece en Primera de Reyes capítulo 22. Habían usted se recordará que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Y en esta historia, cada reino tenía su propio rey. Y el rey de Israel era Acab, el rey que se había casado con Jezabel. O sea, era un hombre carnal totalmente. No creía lo que Dios le decía, no quería hacer lo que Dios le hacía, adoraba a otros dioses por culpa de su mujer. Era un hombre totalmente carnal. Y luego estaba el rey de Judá, que el rey de Judá era Josafat. Y luego, de esto, el tercer personaje que vemos en esta historia es un profeta que se llama Micaías. Entonces, este Micaías, en esta historia, es figura del espíritu. Acab es figura del cuerpo y Josafat es figura del alma. Entonces, dice, Primera de Reyes,
capítulo 22, verso 14. Vamos a ir, yo les voy a ir contando un poco la historia para que no tengamos que leerlo todo y ustedes lo pueden leer en casa. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Entonces, Micaías en este sentido representa a Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 12, verso 49, Juan capítulo 12, verso 49 dice, hablando Jesús, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Lo mismo que dijo Micaías. Entonces Micaías en este sentido representa a Jesús. Representa a Jesús que él dijo: yo no voy a hablar otras cosas que el Señor me haya enviado a decir. Dicho sea de paso, los ministros no pueden llevar su propia palabra. Tienen que decir lo que Dios les manda a decir. Si le agregan algo más, profanan el mensaje. Entonces, cuenta la historia de este acontecimiento, porque esta es la muerte de Acab. Que Josafat, descendió, así dice la Biblia. Usted lo puede encontrar ahí en 1 Reyes capítulo 22. Josafat, que es figura del alma, descendió a Acab, al rey de Israel. Y Acab era el carnal. Quiere decir que el alma, cuando el alma empieza a caer, es porque desciende al cuerpo en lugar de subir al espíritu. Entonces Josafat desciende a Acab porque Josafat, que es figura del alma, necesita satisfacer sus deseos. Entonces, dice la palabra del Señor en el verso 27. 1 Reyes capítulo 2, verso 27. Dice la palabra del Señor, antes que lo leamos, dice que el rey de Israel, Acab, le dice a Josafat, al alma, le dice: ¿me acompañarías a pelear contra Asiria? Y él le dice que sí, porque el botín era interesante. Y entonces ellos deciden ir a pelear contra un pueblo, pero Josafat no sabía que ese era el día de su muerte, el día que iba a morir. Entonces viene Josafat, y con apariencia de piedad, porque puede parecer muy piadoso, mi hermano, que alguien diga: consultemos a Dios, pero realmente en su corazón él quiere ir. Es que una cosa es que yo le diga, yo de verdad le pregunto al Señor: Señor, ¿he de ir? O solo le pregunto de trámite. Porque en primer lugar, Josafat, antes de bajar a ver a su amigo Acab, debió haberle preguntado a Dios si debía descender al cuerpo. Y Dios le hubiera dicho que no vayas, porque yo estoy a punto de matar a Acab, no te metas. Y entonces él no se hubiera metido y se hubiera quedado en su casa. Pero ya estando ahí, ¿de qué servía preguntarle a Dios? Y entonces, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5 dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Quiere decir que hay muchos que con apariencia de piedad le piden a Dios. Y este Josafat le dice a Acab: hay profetas aquí a los que le podamos preguntar a Dios. Y entonces dice que Acab llamó a un montón de profetas, y todos los profetas les profetizaban lo mismo: vas a vencer, vas a vencer, ve, porque Jehová ha entregado en tus manos a tus enemigos, vas a vencer y vas a regresar en victoria. Y entonces Josafat, no tan satisfecho, le dice: no hay otro hombre de Dios al que le podamos consultar, no hay otro profeta. Y Acab le dice: sí hay uno. Y aquí aparece Micaías, el que estamos hablando, que es figura de Jesús. Aparece, sí hay uno, le dice, se llama Micaías, pero él me cae mal porque siempre me profetiza contrario. Siempre me dice que me va a ir mal, él no me profetiza que me va a ir bien. A cambio, todos los demás
todos los demás me profetizan y me dicen que sí, que me va a ir bien, que voy a tener éxito, que me va a ir bien en mis negocios. Pero este no, y por eso me cae mal y lo tengo preso. Manda a llamarlo, le dice Josafat. Otra vez siempre con apariencia de piedad, porque Josafat en primer lugar no tenía nada que estar haciendo ahí, en la casa de Acab, del carnudo, del carnal, del que no quería saber nada de Dios, no tenía nada que estar haciendo ahí. Por eso dice, a los tales evita. Entonces, mandan a llamar a Micaías y le dice, profetízame, hemos de subir a pelear contra Asiria. Y entonces viene Micaías y le dice, sube a pelear. Y entonces el rey Acab se enoja y le dice, no te he dicho que siempre me digas la verdad. Entonces viene Micaías y le dice de esta manera, tú hoy vas a morir. Lo estoy parafraseando, hoy vas a morir. Hoy en la batalla, en la tribulación, en la guerra, vas a morir. Y todo el pueblo se va a esparcir. Porque yo he visto cómo el pueblo se esparció y huyó por todas las tierras. Porque hoy vas a morir porque se quedó sin rey. Y entonces dice que le pegaron y lo insultaron al profeta. Como le pegaron y lo insultaron a Jesús también. Y entonces él les dice algo más. Yo he visto, le dice, a Dios en su consejo con los espíritus de Dios. Y Dios les preguntó, ¿quién subirá y hará caer a Acab? Y unos decían de una forma y otros decían de otra forma. El consejo de Dios. Esa es la visión que Acab vio, que Micaías vio. Y dice que uno levantó la mano y le dijo, yo iré y seré mentira en la boca de los profetas de Acab, para que le digan que salga a pelear, y cuando salga a pelear, morirá. Y entonces dice la Biblia, que Dios se levantó y le dijo, ese plan que tú estás pensando, tienes mi beneplácito, ve y lo lograrás. Y entonces vino ese espíritu enviado por Dios, mi hermano, un espíritu de error enviado por Dios. Eso nos tiene que sonar. Y no dice que los que no amaron la verdad, Dios los entregó un espíritu de mentira para que creyeran la mentira. Entonces un espíritu que se mete en los profetas y empieza a profetizar que le va a ir bien y que le va a ir bien y que no tenga pena y que todo va a estar precioso y todo va a estar hermoso. ¿No se le hace conocido eso, mi hermano? Lo que por mucho tiempo han estado predicando las iglesias. Que va a ir bien, que no hay problema, que Cristo no viene, que hay unos que todavía dicen, Dios no va a venir ni siquiera en 500 años. Comamos y bebamos y ahora, porque mañana moriremos. Y hagamos lo que sea y hagamos lo que querramos. Porque es un espíritu que vino y se metió. Mira, mi hermano, por eso hay que tener mucho discernimiento, porque estos espíritus son tremendos. Y es importante que nosotros entendamos que este espíritu que fue enviado por Dios precisamente fue para que sacaran a pelear a todos aquellos que iban a morir en la guerra. Pero ¿quién muere en la guerra? ¿Quién muere en la guerra? La Biblia dice, si tú terminas de leer todo el capítulo 22 de Primera de Reyes, que es donde está en esta historia, vas a darte cuenta que el único que muere en medio de la batalla es Acab. Pero Micaías ni siquiera va a la guerra. Micaías se queda en la cárcel, eso sí, porque también hay una tribulación que es necesaria. Y entonces Acab le dice a Micaías, vas a ver que eso que estás diciendo es mentira y yo voy a regresar en victoria. Entonces métanlo a la cárcel para que coma pan y agua de dolores hasta que yo regrese con la victoria. Y que me vea a mí regresar, que estoy regresando con la victoria. Y no sabía que él iba a ir a morir. Se disfrazó de un soldado para que nadie lo reconociera y entrar a la batalla. Y una flecha, mi hermano, perdida, que ni siquiera iba para él. Dice que la tiraron y le fue a entrar entre las coyunturas de la armadura.
exactamente en el lugar donde iba a morir instantáneamente. Esa flecha Dios la movió, como quizás la piedra que lanzó David, tal vez iba un poquito torcida, y Dios la enderezó y le pegó en la cabeza a Goliat y cayó. Así, esa misma flecha ni siquiera iba para él, mi hermano. Y Acab murió en medio de la tribulación. Entonces esta historia, esa guerra representa la tribulación. La tribulación que la iglesia puede llegar a pasar, que no es de la iglesia, que es para el mundo entero, pero no es para la iglesia. Pero la iglesia, por no consagrarse, por oír a otros espíritus, por no amar la verdad, por dejarse ir, por ser una iglesia hedonista buscando sus propias pasiones, entonces Dios le permite que se encienda y en la batalla, y en medio de la batalla, en medio del día de la ira, muera todo el que es carnal. Porque como lo hablábamos al principio, los tres murieron: el espíritu, el alma y el cuerpo. Es decir, Jesús murió, pero Él entregó su vida. El otro ladrón que fue justificado porque creyó en Cristo, que porque nació de nuevo en ese momento, de todos modos murió, le quebraron las piernas, murió en agonía, pero fue salvado. Y el otro también murió en agonía, pero no fue salvado. Es figura del cuerpo. Aquí, Acab representa también al cuerpo que ha de morir en medio de la tribulación. Por eso dice la Biblia que había un hombre que estaba pecando de tal manera. 1 Corintios capítulo 5 o 2 Corintios capítulo 5. No, 1 Corintios capítulo 5. Es un hombre que está pecando de tal manera que está adulterando con su madrastra, con la esposa de su padre. Y entonces Pablo le dice a ese que está pecando de esa manera, entréguenlo a Satanás para la destrucción de su cuerpo, pero que su espíritu sea salvo el día del Señor. Por eso todos aquellos que están pasando por gran tribulación en su vida, es necesario que entiendan, que le indaguen y que le pregunten a Dios: ¿por qué, Señor, yo estoy pasando por esta tribulación? ¿Por qué esa tribulación que estás pasando? ¿O esa tribulación que pasarás? ¿O esa tribulación que pasaste? Esa tribulación tiene un porqué. Porque Dios no tienta a nadie, dice. Dios prueba, pero no tienta. Entonces Dios no te va a mandar una prueba solo porque sí, solo para hacerte sufrir. ¿Acaso Dios es sádico? No. Porque por eso dice la Biblia: todo lo que sembrares, eso cosecharás. Y si estás cosechando una enfermedad de muerte, y si estás cosechando tribulación en tu familia, y si estás cosechando muerte en tu familia, debe ser por algo. Eso es definitivo. Debe ser por algo. Yo no te puedo juzgar, ni otro hombre te puede juzgar, porque yo puedo estar en lo mismo. Yo puedo en algún momento puedo llegar a caer, o pude haber creado por caer, porque yo soy hombre igual que tú. Por eso los que juzgan a las personas que están pasando por un mal momento, ellos están incorrectos, porque se juzgan porque están viendo la paja en el ojo ajeno y no están viendo la viga que tienen en su propio ojo. Yo no me refiero a eso. Pero sí es necesario que nosotros entendamos que todo lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Y si estamos cosechando una enfermedad de muerte que nos tiene atribulados, que nos tiene en cama, que nos tiene sumidos, o una escasez que nos tiene sumidos en el hambre y en la desesperación, quiere decir que hay algo allí que nosotros pudimos haberle entregado a Dios a tiempo. Pero como todavía hay tiempo, y si esta palabra te está llegando, es porque Dios quiere que te llegue y que tú la entiendas y que la asimiles en tu corazón. Y que le puedas entregar a Dios tu vida. Porque aquí la Biblia, por eso dice la Biblia que todo hombre es mentiroso, dice. Todo hombre es mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces la Biblia, lo que aquí está en la Biblia es verdad. Solo porque yo quiera quedar bien o quiera quedar mal con ciertas personas, no voy a dejar de decir lo que está aquí.
Y lo que está aquí es que cada uno está sembrando, está cosechando lo que ha sembrado en su vida. Y yo lo estoy dando como un mensaje. No lo estoy dando para juzgar la vida de alguien, porque no conozco a nadie. Yo no, el único que escudriña el corazón del hombre es Dios, dice la Biblia. Pero si adentro nosotros nos damos cuenta que hay algo ahí, porque mira mi hermano, yo incluso antes de nacer de nuevo, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me va tan mal? Si yo no le hago daño a nadie. Si es cierto, tengo mis pecados, pero todos somos humanos, todos cometemos errores, pero no para que me trates así. Y yo les aseguro, mis hermanos, que muchos que han dicho esas mismas palabras, y no Job también lo dijo, Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué estoy yo atribulado de esta manera? ¿Por qué se me murieron mis siete hijos? Se me murió todo el ganado, se me destruyeron las propiedades, mi esposa me maldijo, no tengo nada y aparte de eso tengo una enfermedad de los pies a la cabeza. Imagínense esa gran tribulación. ¿Y por qué me tratas así? Y Dios le tuvo que decir que Él era el único responsable de todo lo que le estaba pasando. Porque hay muchos todavía que creen que Job era un gran santo, porque la Biblia dice que era justo, pero era justo y perfecto a los ojos de los hombres. Pero Dios, que conoce el corazón, sabía lo que le hacía falta a Job. Porque Dios no le iba a mandar a Job solo para verlo cómo ardía ahí entre el fuego de la tribulación. No. Dios sabía que le hacía falta. Dios sabía que le hacía falta. Y Job lo dice. Porque en lugar de nosotros tratar de interpretar, preguntémosle a Job qué es lo que Job dice. En el capítulo 42, Job lo dice claramente. Yo antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba de cosas que no entendía. Entonces él no había nacido de nuevo. No es hasta que nace de nuevo que Dios lo restaura y le da 100 veces más de lo que perdió. Le da 100 veces más, porque tenía 7 hijos y le devuelve otros 7 hijos. Es que tuvo 14 hijos. Tenía 7,000 ovejas y le devuelve 14,000. Le devolvió 100 veces más. 100 veces más, mi hermano. 100 veces más le devolvió. Y no eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, todo el que ha dejado padres, madres, tierra, propiedades, hermanos, esposa, a causa de mí, yo le devolveré 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Impresionante, mi hermano. Así que vamos a ir aterrizando. Santiago, Primera Reyes, capítulo 4, habíamos visto que estos reyes, Acab y Josafat, deciden ir a la guerra. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 4. Dice, y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot en Galaad? Respondió Josafat, el rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Entonces decidieron ir, y le dijo, sí, vamos. Entonces, pero yo quiero que te recuerdes la cita que leímos en el tema anterior. Santiago capítulo 4, verso 1, dice de esta manera, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y ellos querían ir a la guerra. ¿Y de dónde viene la guerra? Ellos querían ir a la guerra. ¿Y de dónde viene la guerra? De nuestras pasiones. Entonces ellos estarían... ni siquiera, mira mi hermano, a ellos ni siquiera debieron haberle preguntado a un profeta con saber la palabra de Dios. Ellos debieron haber entendido que ellos estaban yendo por su propia cuenta. Ellos debieron haber entendido que estaban yendo con para satisfacer sus propias pasiones. Pero, ¿qué le pasó a Josafat en medio de la guerra? Eso está en los últimos versículos. Yo te pido que, si no lo encuentro, que lo leas en tu casa. Primera de Reyes capítulo 22, en los últimos capítulos. Dice
Verso 29, Primera Reyes 22, 29 dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot. Acuérdense que acá, rey de Israel es figura del cuerpo, y Josafat, el rey de Judá, es figura del alma. Subieron contra Ramot de Galad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros, diciendo: no peleéis contra chico ni contra grande, contra ninguno, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él, pero Josafat gritó. El alma gritó: oh alma mía. Por eso el salmista dice: oh alma mía, no te olvides de Jehová y de ninguno de sus beneficios. Entonces dice que el alma gritó, Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y aquí hay otra versión que dice que acá Josafat clamó a Jehová cuando ya lo tenían sitiado, cuando ya lo tenían rodeado. Por eso dice el salmista: mis enemigos me tienen rodeado, mis enemigos se levantaron para comer mis carnes, porque el alma tiene carne. Y entonces los enemigos se levantan para matar al cuerpo, pero para que el alma, en medio de la tribulación y en medio de la batalla, grite a Jehová, busque a Jehová, y entonces sea salvado. Y entonces por eso dice: y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Porque al que andan buscando es al cuerpo, pero el alma no debería estar en la tribulación. Sin embargo, llega la tribulación, el alma. Y en medio, ¿no te ha pasado, mi hermano? ¿Acaso no te ha pasado alguna vez que estás pasando por un terrible momento, y te tiras al suelo a clamar a Dios, aunque no creas en Dios? Porque hay muchos que oran sin creer en Dios, ¿verdad? Algo que está ahí arriba, dicen, que me escuche y que me ayude. Porque el alma, cuando se ve sitiada, cuando se ve atormentada y atribulada, clama a Dios. El cuerpo no, el cuerpo le pueden estar haciendo hasta torturándolo, y el cuerpo siempre va a querer satisfacer sus necesidades. Eso ya lo vimos. El cuerpo no tiene remedio, mi hermano. El cuerpo, ahí están en los sentidos del cuerpo, en la parte sensorial del cuerpo. Allí está metido la concupiscencia, las pasiones que habla la Biblia, el hedonismo. Entonces, pero cuando el alma clama en medio de la tribulación, por eso es que nosotros tenemos que entender que como Micaías, hay una parte de la iglesia que no va a ver la gran tribulación. Hay una parte de la iglesia que no va a ver la tribulación. ¿Por qué? Porque aunque pasa cierta tribulación, necesaria, momentánea, porque Micaías es encarcelado y lo meten. Por eso Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Entonces, pero Micaías ve de lejos. Ni siquiera de lejos ve la batalla. Lo meten en una cárcel y ahí se queda. Él ni siquiera vio pasar una flecha. Ahí se quedó, mi hermano. Él no vio. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es Micaías. Es Micaías, guardado de la prueba. Ni siquiera conoció la gran tribulación. Pero el alma que no muere, que no acepta a Jesús, que no acepta menguar, el alma sí va a conocer. Así como hay una iglesia que sí va a conocer la gran tribulación, por no consagrarse, por simplemente querer satisfacer sus deseos. Pero en medio de la tribulación van a clamar a Jehová, y Jehová los va a escuchar. Todavía hay paciencia ahí, todavía hay misericordia.
En la gran tribulación hay una parte todavía que es misericordia, porque todos los que son hijos, que entran siendo hijos a la gran tribulación, pueden ser rescatados, porque ahí en medio de la guerra van a clamar a Jehová y Jehová los va a escuchar y los va a salvar de la muerte en la gran tribulación. Pero el cuerpo ya no. El cuerpo ya no tiene remedio, ¿verdad? Bueno, dice Isaías, con esto vamos a terminar este tema. Ya es el segundo tema de esta serie de los crucificados. Isaías capítulo 14, verso 13. Isaías 14, 13. Dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Satanás. Cuando pensó en su corazón hacerse igual a Dios. Pero imagínate que Dios juzgó a Satanás cuando lo pensó en su corazón. Ni siquiera lo había hecho, mi hermano. Ni siquiera lo había hecho, lo había pensado en su corazón y ya Dios lo había juzgado. Por eso ten cuidado, por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque no vaya a ser que tú en tu corazón digas algo y aunque no lo hagas a escondidas ahí, porque quizás Dios no me verá, pero Dios te ve ahí, ve tu corazón. Por eso ten cuidado de tu corazón, guarda tu corazón, porque no vaya a ser que vas a cometer este error, que tu corazón, que caigas en alguna cosa y que creyendo que como no lo has hecho, Dios va a tener misericordia. Pero Dios de aquí no tuvo misericordia de Satanás, que en ese entonces era Luzbel. No tuvo misericordia de él, solo porque lo pensó en su corazón. Lo pensó en su corazón. Ya Dios lo había juzgado. Por eso es que Dios bendice lo bueno que quieres hacer en tu interior, cuando tú decides en tu interior hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, hacer algo agradable a Dios. Dios lo bendice, aunque externamente no lo hayas hecho todavía, porque adentro se empieza, no afuera. Afuera todavía pueden haber ciertas debilidades, porque ya vimos que el cuerpo no tiene solución. Pero en el interior, que tú quieras cambiar adentro y decirle a Dios: Señor, yo ya no quiero esta vida. Por eso un día a mí el Señor, caminando en el Parque Central, acá en Zacapa, el Señor me dijo: tú no conoces el pensamiento del suicida. Yo sí lo conozco. Sí, lo vuelvo a repetir por aquel que no me haya entendido. Dios me dijo: tú no conoces el pensamiento del suicida. Yo sí lo conozco, me dijo. Y entendí que el suicida no se equivoca, porque el suicida quiere acabar con su vida, ya no quiere con esta vida, ya no quiere nada con esta vida. Se equivoca obviamente ya cuando va a un hecho pero el pensamiento, ninguno se va a quitar la vida en un estado mental óptimo. Por muy atribulado que esté, no se va a quitar la vida, porque sabe que de alguna manera las cosas tienen solución. Pero tiene que estar la persona tan atribulada que se quiera quitar la vida. Ahí es donde Dios aprovecha. Porque Dios, eso es lo que nos está diciendo, que esta vida no aprovecha para nada. Por eso dice: no hagas tesoros en la tierra, sino hagas tesoros allá en el cielo, donde allá nada se pudre, donde allá nada pasa. Por eso nosotros tenemos que entender, y con eso no estoy diciendo, no estoy predicando un evangelio de que tenemos que salir y ya no tener comunicación con el mundo. No. Porque la Biblia dice que Jesús le oró al Padre diciéndole: yo no quiero que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Quiere decir que Dios sabía que nosotros íbamos a estar metidos en esta tierra rodeados de mal, pero que Dios nos iba a guardar. Por eso dice el Salmo 23, que Dios nos cuida mientras que caminamos en el valle de sombra de muerte. Y el valle de la sombra de muerte es el valle de la decisión también, que habla el profeta. El valle de la decisión, ¿Por qué el valle de sombra de muerte es el valle de la decisión? Porque ahí es donde tú te decides si crees en Dios. Por eso la tribulación es necesaria, mi hermano.
Por eso hay muchos que dicen, no, que feo que una persona llegue a creer en Dios solo porque está tribulado. No, si para eso es, mi hermano, la tribulación para eso es, para que reconozcas que sin Dios no somos nada. Pero así como Dios bendice lo que tú quieres, lo bueno que quieres hacer adentro, también condena aquello malo que tú quieres hacer adentro, pero que no lo dices, que te quedas callado y dices, nadie me ve, nadie me escucha, aquí nadie me conoce, entonces yo puedo hacer lo que quiera en lo privado. Y con mi esposa leíamos el viernes ahorita no me recuerdo, en Ezequiel, cómo Dios ve a los sacerdotes. Ojo aquí a los sacerdotes, porque por algo Dios me recordó eso en este momento. Ojo a los sacerdotes de casa. Dios, sacerdote de Jehová, tú que me estás escuchando, Dios sabe lo que en secreto estás haciendo. Lo que tienes grabado en tus muros, Dios sí lo conoce. Aunque los hermanos, aunque ni tu esposa lo conozca, aunque ni tus hijos se imaginen que eso lo tienes ahí guardado, Dios sí lo ve. Y eso está en Ezequiel. Y eso es abominable a Jehová. Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido de bendición para mi vida poder compartir la palabra del Señor. Y le agradezco a Dios el llamado que me ha hecho para compartir esta palabra. Yo invito a todos para que estén atentos a estas enseñanzas. En unos días voy a subir algún video para poder hablar acerca del ministerio que el Señor me ha encomendado, porque este es un ministerio que es del Señor, no es mío. Es un ministerio, una labor que el Señor me ha encomendado y muy pronto estaré subiendo algún video para que vayan conociendo de qué se trata. Dios les bendiga, mis hermanos, que el Señor esté con ustedes y que en todo momento nosotros podamos encaminarnos a lo que Dios quiere. Levantar nuestras manos, dice, levantar nuestras manos para que el Espíritu Santo nos ciña y nos lleve a donde nosotros no queremos ir, sino a donde Él nos quiere llevar. Amén.